ahora tenemos la oportunidad de mantener conversación con otro de los, yo llamo profes, ¿no? Porque la forma que nos habla es una forma didáctica y entonces está muy bueno poder escuchar de su voz y de su explicación cosas relacionadas con la economía y que nos sirve como para poder entenderla. Hablamos con el contador Juan Pablo Enríquez, a quien le decimos buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo va, Juan Pablo? Buenas tardes, ¿cómo le va a toda la audiencia, la grata audiencia de LT14? ¿Cómo andan ustedes? Y especialmente para vos, ¿cómo va? Pero muy bien, muy bien. Por ahí sorprendidos con la lluvia, ¿viste? Nos agarra así, descuidados, sin paraguas, pero la seguimos apechugando, ¿eh? Una lluvia que parece no terminar nunca, qué locura, ¿no? Todo esto. Qué bárbaro. Bueno, noticias del punto de vista económico, como sí, para ir evaluando una cuestión. Venimos de épocas de vacas flacas, donde gran parte de nuestra población está llegando con lo justo, aquellos que llegan a fin de mes, y creo que uno de los grandes inconvenientes que tienen los bolsillos argentinos son los precios, ¿no? Se conocieron algunos datos por estos días, y creo que debería ser el principal objetivo del gobierno en el próximo tiempo, como ya lo hemos hablado en columnas anteriores. Sí. La inflación de alimentos solamente fue en el año 2020 alrededor del 43%, la inflación general fue un poco más del 36%, y el promedio salarial del 30%, ¿sí? Eso marca la imposibilidad y la disminución a la hora de la adquisición de alimentos, justamente, que es lo esencial en los sectores trabajadores y populares, ¿no? Sí. Me parece que debería ser inminente la aplicación de la ley de góndolas, que parece que va a tener vigencia a partir del mes de marzo, según se puede leer en la normativa que fijó la sanción de esta ley. Y también me parece que es importante requerir un Estado cada vez más fuerte, porque cuando esas cosas pasan es porque hay actores económicos que se están quedando con la rentabilidad a costa del padecimiento de bolsillo de gran parte de los argentinos y argentinas, ¿no? Esto quiere decir que, por ejemplo, el litro de leche que se le paga al productor acá en nuestra zona es ínfimo en relación a lo que termina siendo el valor final en la góndola del supermercado. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado es incidir fuertemente en esa cadena de valor que distorsiona fuertemente el precio final, y que son pocos los actores económicos que de alguna manera se apoderan de ese incremento que le van dando en el transcurso del desarrollo del producto. Son discusiones a tener en cuenta, y me parece que deberían ser requerimientos urgentes hacia ese Estado para que pueda intervenir de manera más arbitraria sobre esos sectores de la economía que hoy se están apoderando de la riqueza. Bien, estaba viendo que el dólar libre se negoció en su menor valor en las últimas 6 semanas a 153. Nos olvidamos del dólar. Nos olvidamos del dólar. Eso tiene que ver con medidas restrictivas que se implementaron hacia septiembre, octubre del 2020, donde había una aluvión importante por parte de la población para comprar dólares de atesoramiento. Dólares de atesoramiento son aquellos que compra el ciudadano común y que comúnmente se denomina aquellos que se meten debajo del colchón. Es decir, los dólares que salen del sistema financiero, es decir, del banco, y que van hacia los hogares argentinos. Bueno, pasamos de un total de 2.500.000 argentinos que compraban dólares a casi 700.000 argentinos. Eso provocó una merma en las expectativas del aumento del tipo de cambio, y con lo cual, a medida que fue pasando el tiempo, se pudo controlar. Fíjense que nosotros, cuando hablábamos en las columnas del año pasado, en noviembre, diciembre, hacíamos mención permanentemente a esa insistencia que había por parte del establishment económico de generar la famosa devaluación, ¿no? Bueno, gracias a esas medidas restrictivas que se pudieron implementar, no se produjo ninguna devaluación. Más allá de que esto hubiera sido una catástrofe para los bolsillos argentinos. Si bien se está fallando quizá en la implementación de controles de precios, sobre todo de alimentos,
hay que reconocer que se evitó la implementación de una inflación, de una devaluación por parte de esos grupos económicos que lo único que pretenden es exportar a precios del mercado internacional, desabastecer el mercado interno y con eso obtienen grandes rentabilidades. Cuando hablamos de desabastecer, no solamente lo hablamos en términos de productos, sino que también están desabasteciendo los bolsillos, digamos, porque un claro ejemplo es el tema de la carne, ¿no? Sí. Ha aumentado enormemente, ha caído estrepitosamente el consumo de carne en los hogares argentinos en el último tiempo. Cierto. Y me parece que ahí deberían implementarse medidas fuertes para restringir esa cuota de exportación, como alguna vez lo hizo Néstor Kirchner en el año 2006, cuando se aumentó estrepitosamente la carne. Hubo una fuerte intervención del Estado para cuidar el bolsillo de las argentinas y de los argentinos que consumimos carne. Nos gusta comer carne, estamos criados de esa manera, sí, y de alguna manera deberíamos exigir que se arbitren todas las medidas necesarias para controlar ese valor que sinceramente resulta muy difícil de acceder para la mayor cantidad de la población. Juan Pablo, he visto por allí alguna publicación respecto de buenas expectativas del sector automotor para este año. ¿En base a qué se puede generar ese pensamiento? Sí, las expectativas del sector automotor, si uno va al mercado a buscar automóviles, hoy están bastante difíciles de acceder en términos de precio. También han aumentado mucho los usados, es decir que aquellos que tienen un usado pueden llegar a acceder a uno nuevo porque, digamos, no perderían valor. El tema es aquellos que quieren empezar en la industria del automóvil. Se han habilitado nuevas cuotas de importación por parte del Estado Nacional y inclusive con algunas marcas vienen teniendo ciertas restricciones y problemáticas, pero la pregunta más precisa en relación a lo que vos me consultás tiene que ver con una expectativa de bonanza económica, que no va a ser la del año 2020. Hoy, arrancando enero, es difícil con todas las cuestiones como se vienen dando, con ese escenario de pandemia todavía vigente por mucho tiempo, descifrar cómo va a ser el futuro, pero hay indicadores de que han aumentado la venta de automotores y sobre todo ha aumentado muchísimo la venta de motocicletas, ¿sí? Sobre todo tiene que ver con el traslado de mucha clase trabajadora que evita la cuestión del distanciamiento y demás, y porque también el precio del combustible resulta un costo importante, digamos, para los hogares argentinos. Otra de las cuestiones es atender con suma urgencia y regular a esas grandes empresas que se quieren quedar con todo. Me parece que es una noticia semanal el aumento incesante de los combustibles. Ahí debiera este gobierno nuevamente poner un poco de control. Pero sí, las expectativas no dejan de ser positivas porque están atadas específicamente a lo que tiene que ver con un horizonte de crecimiento del Estado Nacional en cuanto a sus políticas económicas. Ojalá eso se pueda proyectar y se pueda concretar específicamente, porque acá debemos recordar que en Argentina hace, no sé, década atrás se vendió anualmente 1 millón de autos, ¿sí? Se renovó el parque automotor cuando la expansión económica y la situación de la gran cantidad de los laburantes que había en el Estado y en el sector privado pudo acceder a su 0 kilómetro o a su autito usado. Me parece que eso tiene que ver con una época de progreso y de bonanza, y las expectativas están establecidas básicamente en ese sentido. Viene por ahí un poco la mano. De todas maneras, hay buenas expectativas, buenos anuncios respecto de lo que se espera para la economía de este 2021. Sí, eso sí. Fíjense que inclusive hoy salió una medida que es muy interesante, me parece, que es Casa Propia Construir Futuro, que se llama un plan que salió publicado hoy y será implementado a través del Ministerio de Vivienda de la República Argentina, que pretende en el próximo trienio 2021-2023 construir alrededor de 3 millones de viviendas para aquellos sectores más vulnerables de la Argentina y aquellos sectores de la clase trabajadora que todavía siguen esperando su casa propia. Tiene que ver con subsidios y créditos
todavía no salió el detalle específico de cómo van a ser las medidas, pero tiene que ver con eso. Recordemos que hacia finales del año pasado quedó al frente de esa cartera el ex intendente de Avellaneda, Ferraresi, que fue elegido varias veces por su población por la gran capacidad de gestión de obra pública que tenía. Así que seguramente eso va a generar un andamiaje de medidas y de acciones concretas para mejorarle la situación habitacional a gran cantidad de argentinas y argentinos. Siendo que la cuestión del costo del alquiler también se ha desmadrado. No sé si tanto acá en la provincia de Entre Ríos, pero lo que pasa en Buenos Aires es tremendo con el tema de los alquileres. Necesitamos también de mayor Estado y de mayor regulación, pero no deja de ser una noticia positiva para el tiempo que se viene, la cuestión de construir 3 millones de viviendas en solamente 3 años. Ojalá eso se pueda concretar. Y en cuanto a las expectativas, son positivas en tanto y en cuanto también esta situación de pandemia se vaya alejando con el tiempo, claro. ¿no? Hoy se acaba de publicar que la vacuna que ha traído a la Argentina, el Sputnik, que la vacuna rusa, tiene un 91% de eficiencia, de eficacia, y eso determina que las decisiones que se han tomado en la Argentina en materia sanitaria e invirtiendo en esta vacuna contra todo el sistema de medios en contra de la gran mayoría, ha sido positiva, en tanto y en cuanto gran cantidad de los países latinoamericanos todavía no han accedido a la vacuna. Aquí ya todo el personal sanitario, gran cantidad de nuestras personas de tercera edad ya están accediendo a la incorporación de la vacuna para evitar la mayor influencia del COVID en nuestra población. Ojalá todos estos datos y todas estas acciones se concreten y se materialicen en un crecimiento de la economía que va dando sus primeros pasos, pero acá hay algo fundamental para cuidar el salario, que ya viene bastante golpeado desde hace muchos años, que es el control de precios en la carne, en todo el sector alimenticio y en todo lo que tiene que ver con algunos servicios, y sobre todo en una cuestión central que son los combustibles, porque de ahí se desprenden muchos otros costos que apenas aumenta el combustible, incrementan el costo de los otros bienes y servicios también. Sí, es así. Bueno, Juan Pablo, no sé si te ha quedado algo en el tintero, por así que quieras contar. Me parece que eso, para aprovechar el tiempo que teníamos, no deberíamos estar mucho más tiempo charlando, pero hicimos un pantallazo general de cómo estamos poco hoy parados en la Argentina y en toda la región también. Me queda una cosa, también se lanzó y tiene que ver esto con un Estado presente. Se va a relanzar nuevamente el programa Progresar, ¿sí? Que son las becas para estudiantes secundarios y universitarios, que habían sido durante la gestión anterior dadas de baja. Estamos hablando que se va a llegar a un universo superior al que se venía implementando. Estamos hablando de 750.000 alumnos en toda la Argentina, y que se va a duplicar el monto actual de las becas, que actualmente oscila a los 6.900 pesos, ¿sí? No deja de ser una noticia importante para inyectar esa matriz de conocimiento que la Argentina a lo largo de su historia ha generado, y para colaborar con aquellos jóvenes que pretenden estudiar y que pretenden aportarle valor agregado a nuestra industria y a nuestro mercado laboral. Bueno, Juan Pablo, nosotros como siempre muy agradecidos de tu colaboración permanente, de tu buena predisposición y de estas ganas de contarnos lo destacado de la economía. Te mandamos un abrazo gigante y será hasta un próximo encuentro. Abrazo grande, Hugo, a vos, a todo el equipo de producción y a toda la audiencia del LT14. El contador Juan Pablo Enríquez con nosotros.